Buen día, mi nombre es Jefferson Arley Perdomo Cardoso. Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Eh, el objetivo de esta presentación, de esta ponencia, es realizar una relación de lo que fue la adquisición de los conocimientos del curso de enfoques curriculares, todas sus temáticas, relacionándolas junto con la experiencia vivida en la institución educativa, en el desarrollo de la práctica observativa. Entonces, es de recalcar que yo realicé mi práctica observativa de manera presencial en la institución educativa Escuela Normal Superior de Neiva. En ella tuve la fortuna de ser asignado con la docente Albaluz Vargas Quimbaya. Ella pues, me brindó esa confianza y esa oportunidad de realizar la práctica con ella y con su grupo de estudiantes. Yo realicé las prácticas y la docente está a cargo de los séptimos de la institución. Total son cinco séptimos, cinco o seis séptimos. Eh, Tuve la oportunidad de estar en cada uno de los séptimos, de presentarme, de ayudarles, de estar en ese proceso formativo de ellos, y pues a su vez aprendí mucho de lo que fue los conocimientos y esa experiencia que me brindó la docente. Entonces, considero importante, primero que todo, eh, volver a retomar lo que es el currículum educativo, que este fue una de las temáticas más importantes para conocer lo que significa realmente los enfoques curriculares. Eh, Al comienzo del curso vimos primero que todo lo que era el currículum, y esto pues me brindó a mí como docente de formación eh, la base para entender lo que es enfoque curricular. Entonces, desde mi punto de vista, podría decir que el currículum educativo es un sistema que proporciona a los docentes y a los estudiantes las herramientas necesarias para mejorar el sistema educativo, tanto de estudiantes de primaria, secundaria y educación superior. Los aspectos que incluye el currículo son planes de estudio, metodologías y criterios que se complementan a su vez de los materiales necesarios para poder brindar un proceso educativo eficiente con el fin de implementar y ejercer el proyecto educativo institucional. Entonces, aquí vemos la importancia del currículum dentro de los entornos educativos, dentro del proceso de formación de los estudiantes, dentro de ese, esa planificación de los docentes en cuanto a las temáticas, en cuanto a la enseñanza a sus estudiantes. Y vemos también que el currículum no solo es aplicado por los docentes hacia sus estudiantes, sino que es una base que se da desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación, donde ellos brindan como esa base fundamental para que las instituciones tomen postura, tengan su libertad de implementar esas temáticas a las necesidades y a su institución, a las necesidades de su institución. Entonces, una vez ya compartido este currículum a la institución por parte del Ministerio de Educación, eh, digamos que ya la institución se los brinda a sus docentes a través de que a través del proyecto educativo institucional, a través del PI. Entonces, gracias a eso, los docentes ya tienen, digamos que una base para saber qué enseñar realmente a sus estudiantes de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las edades, de acuerdo a lo que deben de saber respecto a sus grados. Entonces, a partir de esto, los docentes tienen la libertad de tomar ese currículum y adaptarlo a las necesidades del aula, a las necesidades de los estudiantes. Encontramos estudiantes en el aula de clase, encontramos grupos que son más desempeñados,
digamos que se dedican más al estudio que otros grupos. Encontramos grupos disciplinados, indisciplinados. Encontramos grupos donde no ponen atención a las clases, donde la indisciplina pues se apodera de ellos. Entonces, no todos digamos, los estudiantes aprenden igual. Es allí donde el docente pues toma ese currículum que brinda la institución y adapta desde su forma de enseñanza, una forma pedagógica, una forma eficiente para enseñar a sus estudiantes de acuerdo a las necesidades. Entonces, allí vemos la importancia del currículum, cuanto desde lo que brinda la institución, de lo que brinda el Ministerio de Educación y lo que brinda el docente, viendo que el docente pues es la parte más fundamental, ya que es la relación directa que tiene con los estudiantes. Entonces es importante recalcar esta parte. Entonces, ya aquí pues la función y características del currículum educativo. Una vez expuesto el concepto de currículum educativo, es importante aclarar su función como un eje fundamental para la guía de los docentes en cuanto a la planificación de cada clase y la igualdad en cada establecimiento educativo. Sus características son las siguientes. Es importante que en cada proceso formativo de cada asignatura se fijen objetivos. Pues aquí aclaramos que es importante saber qué se quiere enseñar, qué resultados esperamos con el proceso de formación de los estudiantes en cuanto a cada temática, en cuanto a cada área. En segundo, tenemos las competencias con las que cuentan los estudiantes durante el aprendizaje y al finalizar el mismo. Allí es importante porque eh, hay que analizar si los estudiantes pues cuentan con esos conocimientos necesarios para, para ese aprendizaje y analizar las competencias dentro del mismo. Entonces, el tercero sería las formas como se enseña a los estudiantes, es decir, las metodologías necesarias para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esto es muy importante. Es muy importante porque, eh, digamos, de que desde la práctica que realicé desde la institución educativa, evidencia que la docente emplea muchas metodologías que van en pro y en el beneficio del aprendizaje de los estudiantes, de los conocimientos, para que ellos se enriquezcan de ellos, para que ellos aprendan realmente y aprendan de una forma dinámica, que aprendan de una forma no que sea un poco de rutina, sino una forma diferente en la que ellos se interesan. Entonces, allí evidencié, por ejemplo, en la institución que la docente implementaba una estrategia la cual era que antes de enseñar cierto tema, la docente le decía a sus estudiantes que en la plataforma de la institución iba a colocar los videos que les servirían a ellos para ir preparados para la clase. Igualmente la docente explicaba paso a paso, sin omitir ningún paso, lo que se requería para realizar con éxito las actividades y comprender el tema. Entonces, digamos que los estudiantes iban preparados y si aún pues con lo que la docente no enseñó, con lo que la docente no, digamos, no le lograron entender a la docente, ¿sí? Ellos podían tener la facilidad de volver a ver el video y poder entender. Y pues realmente ya no había excusas por parte de los estudiantes para decir que no le entendieron a la docente o X o Y motivo, porque tuvieron las herramientas necesarias para comprender el tema. Entonces, esta es una estrategia importante, considero yo. Es una estrategia bien implementada por parte de la docente. Asimismo, ella implementaba otra serie de metodologías con los diferentes grupos con los que se les dificultaba un poco llevar un ambiente educativo sano. Sabemos que hay grupos en los que es más difícil desarrollar una clase que en otros, por la indisciplina o por otros factores. Entonces, otra de las partes importantes de la función y las características del currículum educativo
la capacidad evaluativa hacia los estudiantes y sus criterios por parte de los docentes. Aquí es importante aclarar y resaltar esta característica porque la evaluación es una parte fundamental del proceso formativo de los estudiantes. También es una parte fundamental de la valoración de los docentes, de ver si los docentes realmente implementamos las estrategias, las metodologías y las formas de aprendizaje, de enseñanza adecuados para los estudiantes, para que ellos puedan comprender realmente los temas. Entonces, es importante en esta parte de la evaluación porque es importante para conocer los conocimientos con los cuales los estudiantes cuentan y los conocimientos con los cuales ellos finalizaron cierto tema para saber si realmente aprendieron o no. Y también es importante como docentes la evaluación a sus estudiantes para saber si realmente yo como docente, un ejemplo, estoy implementando esas estrategias necesarias y las metodologías necesarias para ese grupo de estudiantes. Entonces esta evaluación es parte fundamental del proceso formativo, tanto de estudiantes y pues el desarrollo profesional de la labor docente. Entonces, aquí pasamos a lo que es, digamos que una de las formas principales del curso de enfoques curriculares y vemos que el concepto de enfoques curriculares es el siguiente. Los enfoques curriculares son aquellos enfoques en donde se hace énfasis a los diferentes elementos que conforman el currículo educativo. Estos enfoques curriculares permiten establecer un orden a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docentes. Los enfoques curriculares en el ambiente educativo son aplicados tanto en primaria, secundaria y educación superior. Entonces, acá vemos algo importante que es la clasificación aproximada a los enfoques curriculares. Esta aproximación fue realizada por Bolaños y Molina en, en su libro Introducción al currículo. Introducción al currículo, perdón. En su libro ellos resaltan que la clasificación de los enfoques curriculares son las siguientes. El enfoque psicologista, que tiene que ver con todos los valores, pensamientos, circunstancias de los estudiantes, digamos que sus intereses. El enfoque academicista, intelectualista, que tiene que ver con todos los conocimientos que se adquieren por parte de los estudiantes y que se enseñan por parte de los docentes. El enfoque tecnológico, pues, refiere a todo lo, digamos, lo tecnológico que va en pro de los estudiantes, va en pro de su proceso formativo. El enfoque socio-reconstruccionista, el enfoque dialéctico pues hace referencia a los espacios, digámoslo así, en el desarrollo. Es un enfoque que se produce no antes ni después, o bueno, antes no, pero después sí, del proceso formativo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es un enfoque que va a la reflexión del estudiante, va a su crítica, ¿sí? A su reflexión, sus expresiones. Se produce durante el desarrollo del proceso formativo y en la finalidad, en su finalidad. Bueno, reflexiones finales relacionando los conocimientos adquiridos en el curso y la experiencia en la situación como practicante. Eh, bueno, yo como docente en formación y desarrollando las respectivas prácticas, no solamente del curso de enfoques curriculares, sino también de cursos como didáctica y como evaluación, no hice realmente como el curso, lo hice de 48 horas, porque es lo que requiere el curso. Pero pues realicé otros dos cursos que fueron otras 48 horas. Entonces en total pues hice varias horas, las cuales me sirvieron mucho para realmente es impresionante lo que uno logra aprender en el desarrollo de la práctica
Es importante porque estar allá en ese entorno educativo, estar allá con ellos, uno aprende cosas que se ven en teoría, pero realmente uno no los considera tan importantes como el momento de ejercer, como el momento de enseñar, como el momento de estar allá con ellos, con los estudiantes. Entonces, digamos que es una experiencia muy gratificante, es una experiencia muy chévere. Termina uno con ese buen sabor, como con esa alegría de haber dejado algo bonito en ellos, haber dejado, por ejemplo, me dice la docente titular, la docente Alba Luz Vargas Quimbaya, fue la docente de acompañamiento en la institución, me dice que, pues ya como ya finalicé mis prácticas, pues los estudiantes lo preguntan a uno mucho. Entonces, ¿qué pasó con el profesor Jefferson? ¿Que por qué no ha vuelto? Entonces, pues igualmente yo les expliqué a ellos que pues, yo ya cumplí con mis respectivas prácticas y que en un momento ya volvería a estar con ellos, ya que pues, debo realizar otro tipo de práctica. Entonces sale uno con como con ese cariño hacia ellos, esa buena gratitud hacia ellos, porque pues a pesar de que hubieron estudiantes que, como en todo, eh, fueron un poco indisciplinados, fueron un poco, pues realmente fue muy bonita esa experiencia, haber aprendido de ellos, haber aprendido de la docente, haber visto en el aula de clase y en la institución la aplicación realmente de los enfoques curriculares, del currículo, porque allí aprende uno que uno no puede llevar un mismo currículo o un mismo enfoque curricular para todos los grados, porque no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen la misma disciplina. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, llevar un enfoque curricular, un currículo a estudiantes de sexto, a estudiantes de 11. Sabemos que estudiantes de sexto pues aún son niños, aún son muy jóvenes. En cambio los de 11 pues ya tienen una forma de pensar diferente y todo es muy relativo dentro de la institución. Entonces todos esos enfoques curriculares permiten al docente, a mí como docente de formación, entender que debo ir preparado siempre para cualquier circunstancia. Eh, Uno encuentra, por ejemplo, estudiantes que ingresan. Por ejemplo, yo empecé mi práctica en febrero. En febrero llegaron estudiantes nuevos a la institución, al, al- a la institución y al grado de séptimo. Y allí pues encontramos que ese estudiante pues o sea, no venía de otra institución eh, que estuviera actualmente, sino que pues ya debía acoplarse a lo que estaban viendo los demás compañeros de la clase. Entonces ahí la docente tuvo que implementar su plan para ese estudiante, implementar ese enfoque, ese currículo a ese estudiante para poderlo en nivel con los demás estudiantes. Entonces ahí vemos realmente la aplicación de estos currículos, del enfoque curricular. Eh, Agradecido con la universidad y con el curso por la experiencia y por todo lo aprendido. Muchas gracias.